Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. En estos días compartimos una serie de videos de preguntas y respuestas en la página. Compartimos uno que causó mucha controversia. Uno sobre, ya les voy a hablar sobre que hasta a los 2 días me llamaron de otro país, hermano. No lo habíamos publicado y a la media hora ya habían comentarios, ya habían llamadas y nos llamaron porque el tema verdaderamente es un tema difícil. Yo sabía que el Señor me puso la carga de compartirlo, pero también sabía que... Entonces, como surgieron muchas preguntas, sentí que debía enseñar el tema, porque las preguntas y respuestas son preguntas que se pueden responder con máximo 10 minutos. Si tú en 10 minutos resumes todo, ni siquiera puedes abrir la Biblia, si no es una respuesta. Pero hay temas que hay que abrir la palabra del Señor para dar claridad. ¿Amén? Entonces quiero comenzar leyendo un pasaje ahí en Proverbios, hermano. No sé si, bueno, de pronto alguno de los que está acá también lo vio en el video. Vamos a leer Proverbios, primero que todo Proverbios 15, verso 23, dice. Proverbios 15, verso 23. Dice, el hombre se alegra de la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Aquí Proverbios nos habla de que la palabra a su tiempo es buena. El Señor también decía en Mateo que a sus siervos, que cuando Él venga los halle dando el alimento a tiempo, a sus consiervos les dará muchas cosas. Y siempre me ha tocado la palabra a su tiempo. Y aquí dice la palabra es buena a su tiempo. Cuando uno va a compartir ciertos temas, yo a veces me pongo a pensar, ¿cuál será el bueno el tiempo? Porque a veces uno comparte un tema y un tema es para corregir algo que ya sucedió, ¿sí? O sea, como corrigiendo lo que ya pasó. A veces uno comparte un tema y el tema es para una situación que está sucediendo. ¿Sí? O sea, el Señor alumbra para la situación que está sucediendo. Y a veces uno comparte un tema y el tema es para una situación que va a suceder. Entonces, ¿cuál es el tiempo bueno? Pues el tiempo bueno de la palabra de Dios es que la palabra permanece, o sea, ya tiene ese nivel. Ayuda para lo que pasó porque corrige, nos enseña de cosas que ya pasaron, nos da luz, nos da entendimiento, cosas que estamos viviendo y tal vez nos prepara para cosas que van a suceder. Entonces el tiempo, es difícil determinar cuál es ese buen tiempo porque la palabra cumple funciones, ¿sí? No función específica, sino ya está abierta, ¿no? A veces yo escucho mensajes de hace 20 años y digo, uy, esa palabra era para mí, en esta situación, en este momento, y fue dicha hace 20 años. A veces el Señor nos habla algo, no lo entendemos porque Él sí no lo habla, pero unos años después digo, oye, Señor, tú me estabas hablando en aquella ocasión. Entonces a veces la palabra cumple esos varios niveles. Entonces, bueno, Señor nos ayude. El video surgió una pregunta que nos hicieron sobre el divorcio. Entonces vamos a ver unos pasajes acerca de este asunto. Sería divorcio, matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Sería el tema. Por ahí hay un libro muy bonito del hermano Gino y hay hermanos que han hablado de estos temas de una manera bien clara, solo que a veces es bueno con el tiempo volverlos a compartir. Amén, hermanos. Entonces vamos a ir a los 2 pasajes base, que es Mateo 19 y después, bueno, vamos a estar en Corintios. Dice, aconteció, verso 1, que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y les sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces ahí ellos introducen el tema, pero lo curioso es que Mateo dice que ellos vinieron tentándole. Hay varias explicaciones por qué esta pregunta era una tentación para el Señor. Ellos estaban bajo un gobernante que estaba casado
con la esposa de su hermano. Entonces, posiblemente la tentación era que estaban provocando al Señor a una respuesta que le iba a causar ciertos problemas, ¿sí? Porque todos conocemos la historia de Herodes y la esposa del hermano de Herodes. Entonces, posiblemente ellos vinieron a ver: Jesús, ¿tú qué piensas del divorcio? ¿Es lícito? Entonces, como que de pronto tenían ese contexto, a ver qué dice. Mataron a Juan el Bautista por eso, ¿no? A Juan el Bautista le quitaron la cabeza por una respuesta sobre el divorcio. Entonces dice, puede ser esa tentación en relación a la situación de Herodes. También posiblemente querían ponerlo en medio de dos corrientes doctrinales teológicas de la época. En la época del Señor Jesús habían dos corrientes rabínicas sobresalientes: la corriente de Gilel y la corriente de Shammai. Una corriente era un poco liberal, donde el rabino Gilel decía que el judío se podía divorciar por cualquier causa. Y la corriente de Shammai era un poco más ortodoxa y decía que solo se podía divorciar en caso de adulterio. Entonces, como que quieren introducir al Señor en medio de ese ambiente donde hay conflicto, donde hay posiciones. Y realmente eso no solo sucedió en la época del Señor, sino que aún en nuestros días sucede eso, ¿no? Hay una corriente que enseña una cosa, hay una corriente que enseña otra cosa, y uno muchas veces se encuentra en medio de esas dos corrientes, y no es fácil. Y seguramente también la tentación querían ellos como poner al Señor a ver de quién está. Seguidor de Gilel, seguidor de Shammai, ¿qué piensas tú? ¿En qué lado te quieres poner tú? Y a veces yo últimamente he estado enseñando unos asuntos que tienen que ver con corrientes: calvinismo, arminianismo. A ver, ¿dónde está? ¿Está a este lado o está a este lado? He escuchado hasta predicadores decir: o usted es calvinista, o usted es arminiano, o cualquier bicho intermedio. O sea, tú tienes que tener una posición o otra posición, o eres raro. ¿Sí me hago entender? Se vuelve un asunto terrible. Se vuelve compartir ciertos temas, se vuelve terrible en medio del cristianismo. Pero bueno, también en ese lado pudo haber sido la tentación. Estaban probando al Señor a ver qué camino tomaba. Pero vamos a ver lo que hizo el Señor. Eso nos enseña mucho. Y dice ahí, estamos en el 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído? Eso ya es tremendo, hermano. Al Señor no le importa lo que dijo Shammai, al Señor no le importa lo que dijo Gilel. Al Señor le importa lo que estaba escrito. Ese es el camino, hermano. Siempre la solución a la controversia no es seguir a hombres. Siempre el camino a la verdad no es seguir el pensamiento ni la postulación dogmática o sistemática de un grupo de grandes eruditos. Siempre el camino de la sencillez, el camino de la verdad y el camino más seguro para el cristiano son las Escrituras. Amén. Porque antes de los grandes rabinos, antes de los grandes maestros de las Escrituras, a través de la historia, siempre tenemos una base segura, la cual es la Escritura. Amén. Yo prefiero ser un bicho raro que está en medio, pero que busca la Escritura. Porque hoy en día, para muchas líneas cristianas, parece ser que ser calvinista es mucho más espiritual que ser bíblico, hermano. O ser tal es mucho más espiritual que creer en lo que dice la palabra. Pero el Señor dice: bueno, ustedes me preguntan a mí y yo les pregunto a ustedes, ¿qué está escrito? ¿No? Una manera como el Señor siempre nos lleva al principio, a lo escrito, a lo que Él ha revelado. Y dice, Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces ya el Señor pone la base, el tapete sobre lo que Él va a decir más adelante. Para el Señor, su voluntad, su propósito es que aquellos que una vez tomaron la decisión de unirse sea para siempre. Hasta, como decimos, que la muerte los separe. Ese es el deseo, esa es la voluntad del Señor. Eso fue lo que Él estableció en un comienzo. Pero ¿qué pasa?
el hombre cayó, hermano. Y esa caída nos afectó rotundamente en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Entonces viene la siguiente pregunta de los judíos. Dice ahí en el 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, Señor, si la voluntad de Dios era que no hubiera divorcio, que no hubiera separación, ¿por qué Dios permite por la ley que haya divorcio? ¿Por qué Moisés mandó eso? ¿No? Entonces mira lo que el Señor responde. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces ahí comenzamos a ver que a pesar de que Moisés permitió esto, el divorcio no es la puerta de entrada, sino es una puerta de atrás. Es una opción que el Señor deja, pero no es su voluntad, ¿sí? O sea, no podríamos apoyar ni incentivar nunca el divorcio. Siempre es la última opción. Aún en los casos que vamos a hablar, siempre el divorcio es la puerta de atrás. No es el camino, no es lo que el Señor quisiera. Es lo que el Señor dejó por causa de que el Señor sabía que aquellas dos personas que se unían eran pecadores. Y por causa del pecado y todas las consecuencias que trae el pecado, el Señor sabe que la humanidad se va a enfrentar a muchas situaciones difíciles, tristes, dolorosas, y Él deja una puerta atrás para solucionar el asunto. Pero no es la voluntad del Señor. Entonces, la discusión es en relación, no si había divorcio, sino si la medida que da Moisés estaba siendo bien interpretada por la escuela de Gilel o por la escuela de Shammai. Entonces, de alguna manera el asunto se vuelve un asunto de interpretación. ¿Quién está interpretando bien el pasaje de Moisés? ¿O Gilel o Shammai? Entonces vamos a ir a Moisés, vamos a ver un poco lo que decía Moisés. Deuteronomio 24, verso 1. Deuteronomio 24, verso 1. Entonces, este es el pasaje de discusión. Ahorita cuando hablemos de lo siguiente, vamos a ver que la discusión en el asunto no se centra en el nuevo matrimonio, hermanos. ¿Dónde se centra la discusión? En el divorcio, en la carta de repudio. Es importante que lo digamos por lo que vamos a decir más adelante. Aquí la discusión no era por qué se volvían a casar, sino por qué se podían divorciar. ¿Sí? Entonces mira lo que dice Moisés. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de repudio, de divorcio, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces la discusión es esta. Lo que dice aquí Moisés, cualquier cosa indecente, ¿qué es? Entonces Gilel decía, cualquier cosa. Cocina mal, es mal geniada, es problemática, no plancha la ropa. Cualquier cosa indecente que el judío viera en ella, la podía dejar. Pero Shammai decía, no, tampoco. Solo en caso de adulterio. Esta era la discusión, la interpretación de este pasaje. Cuando vamos otra vez, no pierdan Mateo 19, vemos la interpretación que el Señor le da, ahí en el verso 9. Dice, 19, verso 9, y yo os digo, que cualquiera que repudie a su mujer, salvo. O sea, el Señor va a dar la salvedad, o sea, la opción por causa del divorcio. Por causa de fornicación. O sea que la escuela de Shammai estaba un poco más correcta. Sí había divorcio en caso de haber fornicación. La escuela de Shammai se basaba en un pasaje que está ahí en Jeremías. No pierda Lucas y leamos Jeremías, que es el pasaje de la escritura que el Señor dice, así es por esta causa que se da lugar al divorcio.
Jeremías, creo que está en el capítulo 3. Ahí ese pasaje, la escuela de Shammai y otros, pero principalmente lo tomaban para decir que era lo indecente. Este es un pasaje donde Dios mismo se divorcia de su pueblo. Y Él muestra la situación por causa la cual Él se divorcia, no de su pueblo, especialmente de las tribus de Israel. Ustedes se acuerdan que hubo una división en la historia de Israel, que surgió las 10 tribus del norte y las 2 del sur. Entonces, el señor Jeremías 3, verso 6, dice, entonces el Señor va a hablar de cómo Él trató con la fornicación de Israel, y esa es la base de la interpretación de Shammai, que es la que el Señor da bíblica y da correcta, amén. Mira lo que dice Jeremías 3, verso 6. Me dijo Jehová en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Israel, Judá, las 10 tribus del norte y las 2 del sur. Ella vio que por haber fornicado la rebelde, yo la había despedido y dado carta de repudio. Entonces la escuela de Shammai cogía este pasaje y decía, el único caso, o sea, la indecencia que hace que no solo un hombre se puede divorciar de su mujer, sino que hizo que Dios se desvinculara totalmente de las tribus de Israel, fue que ellos fornicaron constantemente. ¿Sí? Entonces, en el caso de un matrimonio, cuando una de las dos partes cae en una fornicación que no trae arrepentimiento, porque a veces se puede caer, y como decíamos, es la puerta de atrás del divorcio, y puede haber un caso de adulterio donde la pareja o el hombre o la mujer que ha caído se arrepienta, confiese su pecado, busque la restauración y su pareja tenga el amor y la capacidad de perdonarlos. No debería haber caso de divorcio. O sea, el divorcio no es mandamiento, es opción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede haber el caso que alguno de los dos caiga, pero esté arrepentido y confiese su pecado y haga frutos dignos de arrepentimiento, y la otra persona tenga la capacidad de perdonarlo. Pero en un caso donde uno de los dos cónyuges cae en fornicación, 1, 2 veces, es sorprendido, aún así después de ser sorprendido y de ser exhortado, no se arrepiente, sigue haciéndola, no despide a su amante, ¿qué opción tiene la persona que es víctima en ese caso? Dios le da una salvedad, le da la salvedad de tomar la decisión de divorciarse de una manera legítima delante de Dios. ¿Por qué? Porque es víctima. Y un cristiano, por más que ame al Señor, por más que sea temeroso del Señor, no tiene por qué sobrellevar el adulterio de su cónyuge. Es que a veces vemos casos de mujeres que el hombre es Pedro Infante con 20 mujeres y ella está, no, el Señor me ha dicho y me ha mostrado que yo debo soportarlo y perdonarlo y perdonar. ¿Y cómo te lo dijo? No, una hermana se acercó a darme un sueño. Ay, hermana, la palabra dice que si ese hombre te ha sido infiel, que si ese hombre ha roto el vínculo, que si el hombre te ha hay una palabra, que si el hombre ha envilecido tu matrimonio, tú no tienes que estar con él. Es más, el caso de Moisés es todavía más serio. Moisés dice, si él deja a la mujer y se casa con otra, y esa otra muere o se acaba ese otro matrimonio, él no puede volver a ella porque está envileciendo el matrimonio. ¿Sí? Que hay casos terribles. Hace poco escuché el caso de un pastor, se divorció con su pastora, con su esposa, se casó el pastor, se casó la pastora, se divorciaron otra vez y volvieron a casarse juntos. Eso es lo que explícitamente prohíbe la palabra del Señor. Cogieron el matrimonio y lo volvieron un relajo. Entonces, cuando hay un caso tal de fornicación, la palabra da la salvedad de que puede haber un divorcio. ¿Por causa de qué? De la dureza del corazón, el pecado. La persona víctima tiene la libertad del Señor, delante del Señor, de divorciarse en este
caso. Terminemos Lucas 19, mira lo que sigue. Mateo 19. Dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, que es la misma salvedad que mostraba Jeremías, como el Señor trató con Israel, por causa de fornicación, o sea, salvo por causa de fornicación, o sea, si hay otro caso y se casa con otra, o sea, no se divorció por adulterio, se divorció por cualquier cosa, por problemas, por discusiones, por, bueno, tantas cosas, que en realidad lo que muestra es dureza de corazón, ¿no? Y dice, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adultera, o sea que la persona que se divorcia de una manera ilícita no solo está cayendo en adulterio, sino que está propiciando que su pareja caiga también en adulterio. Le dijeron sus discípulos. Es que la sociedad parece que judía de la época se había vuelto bien liberal, hermano. Sí, o sea, eso por cualquier cosa se divorciaban, el matrimonio había perdido su valor. Muy actual, ¿no? Muy a nuestros días. Hoy el mundo no habla de matrimonio, unión libre, todo es pecado, todo es fornicación, y se volvió muy normal. Así parece ser por la respuesta de los discípulos, que la sociedad judía de la época era, pero liberal, hermano. Eso le dijeron sus discípulos, si así es, o sea, parece que ellos eran seguidores de Hillel, también eran liberales, hermano. La condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, el asunto del matrimonio es tan serio que no debería tomarse a la ligera. Amén. Hermanos, yo no sé si uno cuando comienza a caminar con el Señor y a servir al Señor, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que vienen con situaciones así. Hermano, me quiero divorciar, hermano, ya no soporto a mi esposa, hermano, caí en adulterio, hermano, esto. Hermano, esto es más común de lo que nosotros nos imaginamos. Una de los, como cuando hay un cortocircuito y uno de los tacos los tacos son los que primeros, generalmente nuestros cortocircuitos, nuestra falta de comunión con Dios, nuestro pecado oculto, nuestra falta de fidelidad al Señor y a su palabra, generalmente estalla en el taco de la familia. Esto es un asunto que sí que causa dolor, hermano. Que el Señor nos ayude, porque los hermanos, hoy en día esto se toma muy ligero. Una de las personas que llama a decirnos, comienza a contarnos la historia, y imagínate que se casó porque entró a un lugar en internet de parejas cristianas. Entonces le consiguieron un esposo por allá en otro país, llegó el otro esposo que era cristiano porque era una página cristiana, se casaron y pues a los 2 meses eso ya. Imagínate, cristianos tomando la decisión de casarse por una página de citas en internet. Hermano, se le ha perdido la seriedad al asunto. Y eso a veces hace que el asunto no soporte la presión del día a día. Ciertamente es una presión que se encuentra. Entonces Él les dijo en el 11, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, ¿qué? La capacidad de quedarse solteros. Un hermano decía, y de verdad que me sentí un poco exhortado, porque generalmente uno no habla de esta opción, hermano. El celibato en el Señor es una opción, hermano. El quedarse solo, el apartarse para el Señor es una opción. Hermano, si usted no es de las personas que gusta la soledad, usted es de las personas que no le gusta que las personas se le metan, usted es el que le gusta manejar su dinero, usted le gusta ciertas cosas, piense en esta opción. El quedarse solo es una buena opción, hermano. Yo en esos días veía que muchos sufren porque tal vez tenían la capacidad de quedarse solo y decidieron casarse. Nosotros conocemos una hermana de edad que eso cuando uno habla de matrimonio y es casada y tiene un hogar y tiene hijos y tiene un matrimonio que uno dice, no, es ejemplar.
Pero siempre que ella habla uno de matrimonio, ella dice, no se casen, no se casen. No. Yo le decía a mi esposa, esta mujer yo creo que era eunuca. Y se casó porque sufre con el matrimonio. Hay personas que sería mejor no casarse. Hermano, es una opción viable. Es una opción que el Señor recomienda por su palabra. Hay mujeres profesionales que tienen buenos trabajos, que les gusta su trabajo, que no necesitan compañía. Es una opción para ustedes, no necesitan casarse. Hay hombres que quieren servirle al Señor, que quieren irse a predicarle a los indígenas, que quieren dejarlo todo. Es una buena opción para ustedes. No todos, no es el matrimonio para todos. Es una opción viable. Dice Pablo que se ahorrará dolores en su hogar, problemas, angustias. Pablo tomó esa acción, Timoteo tenía esa acción, Juan el Bautista, el Señor, muchos profetas, muchas mujeres tomaron esa acción. Es una opción viable. Amén. Esta conversación termina en este asunto, dice el Señor. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Aquí donde termina, comienza Pablo. Vamos a ir a 1 Corintios, hermano. Que donde termina el asunto, aquí en Lucas, comienza Pablo. Pablo comienza al revés. Pablo comienza hablándole a los solteros y después comienza a hablarle a los casados. También Pablo ve eso como una buena opción. 1 Corintios, capítulo 7. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Pablo también tenía un lugar para su ministerio de preguntas y respuestas. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, donde termina el Señor, comienza Pablo. Pablo dice: hermanos, jóvenes, solteros, solteras. Bueno, y si hay mayores que son solteros también. Solteros, es una opción buena quedarse así, porque ustedes se pueden dedicar para el Señor. La época, hermano, donde nosotros más oramos, más leímos, más nos consagramos, más nos dedicamos al Señor, era cuando estábamos solos. Yo doy gracias al Señor por el tiempo que me dio de soltería, porque fue un tiempo que aproveché en el Señor al máximo. Salíamos de una reunión a las 10 de la noche y no teníamos preocupación de que nos estuvieran esperando. Podíamos irnos orando, orar 2 horas, orar 3 horas, leer, gastar nuestro dinero en las cosas del Señor. Era solo el Señor. Es una buena época, es una época para disfrutar en el Señor, es una época para entregarse al Señor. Es una buena opción. ¿Sí? Pablo comienza ahí. Claro, también hay que sumarle como lo que veníamos diciendo, el contexto de la época que ha denigrado tanto el matrimonio, también hace muy peligroso el matrimonio, hermano. Parece ser que la influencia del mundo alcanza a penetrar aún en la mente de muchos cristianos, que con un problema, 2 problemas, ya toman la opción que el mundo les ofrece, ¿sí? Pues parece ser que el pecado ha minado tanto el matrimonio que también por causa de eso mismo, una opción es la soltería. El Señor, cuando dijo no es bueno que el hombre esté solo, lo dice en una época donde no había pecado. Ya cuando hay pecado, está la otra salvedad. Pues si quiere, cásese, pues en el Señor no peca. Pero también le da la recomendación de que bueno sería quedarse solo. Claro, porque ya el pecado mina el asunto, causa que el asunto no sea tan claro. Más adelante, pues él comienza a darle recomendaciones a los creyentes, a los casados, y ahí en el verso 10, el Señor ya comienza a entrar, el Señor por Pablo, comienza a hablar ya del matrimonio y de los asuntos de divorcio. Que aquí vamos a encontrar lo que a mi manera de parecer, hermano, esto lo dice Pablo David, me hago responsable de todo lo que diga y he dicho hasta el momento. Si usted va a coger una piedra,
tiene que apuntar hacia acá, porque no quiero referir a otros hermanos, ni quiero sostenerme en lo que otros hermanos dicen. Es lo que yo percibo que dice este pasaje. Usted lo puede recibir, lo puede examinar, puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Es un asunto que hay mucha discusión. Como les decía, hay muchas corrientes. Entonces, la más común, ¿cuál es? Que hay dos opciones de divorcio. La primera que vimos, por causa de fornicación, y la segunda por causa de abandono. Generalmente en este asunto casi las líneas no discuten. En esto casi todos los hermanos, generalmente serios que yo conozco, llegan a un acuerdo en esto. La discusión está en lo de ahorita, en el nuevo matrimonio. Pero casi todas las líneas concuerdan en que hay divorcio cuando hay abandono, cuando hay adulterio, fornicación, y cuando hay abandono. ¿Sí? Eso es lo que generalmente casi todos los hermanos piensan. ¿Por qué? Por lo que Pablo dice aquí, que vamos a leer. Que es también lo que yo personalmente pienso. Dice: pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. O sea, ¿esto qué quiere decir? Pablo también vuelve a lo que el Señor volvió. En un principio fue varón y hembra, y para siempre lo que el Señor unió, que no lo separe el hombre. Pablo está sobre el mismo terreno. Pablo no viene a hablarnos algo extraño, sino Pablo viene a hablarnos del mismo asunto. Y dice: sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, Pablo comienza a ver que esto sucede, ¿no? ¿Sí? Que hay cosas que suceden. Quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Entonces tenemos una pareja de creyentes. Comenzaron a tener problemas y alguno toma la decisión de irse de la casa. Entonces Pablo le dice: si usted va a irse de su casa, quédese sin casar, quédese solo y espere que el Señor solucione. O sea, la idea es que ese tiempo de separación se preste para que haya una reconciliación y se pueda avanzar con el matrimonio. A veces pasa eso, a veces en el matrimonio hay discusiones, hay problemas, hay carácter, hay días malos, hay épocas terribles. A veces por cosas pequeñas, a veces por cosas serias, a veces cuestiones como estas suceden bastante, ¿no? Dice Pablo la recomendación: quédese pero con la opción de volverse a reconciliar. Aquí en este caso todavía no hay divorcio. Y mira lo que sigue diciendo Pablo: y a los demás yo digo, no el Señor. Parece ser que ese primer grupo es el grupo de casados creyentes, a los que Pablo puede hablarles. Hermanos, no piensen en el divorcio. Si en algún momento usted está sufriendo una situación muy difícil, apártese un tiempo, restaure su relación con el Señor para que pueda restaurar su relación con el hogar. Si usted ve que es inevitable ya, la solución que Pablo ahí es: no se divorcie, pero quédese solo. No sería lo ideal, pero a veces eso pasa. A veces tú encuentras personas que están viviendo en la casa, pero ya están separados. Y esa es la opción que dice Pablo. Porque el pecado entra cuando tú consigues otra pareja en esa situación. O cuando tú sin ningún motivo te divorcias. En el caso de que son dos creyentes. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Mira lo que dice Pablo ahora. Y a los demás yo digo, ahorita por eso los demás vamos a darnos cuenta que es el caso de creyentes casados con incrédulos. Posiblemente, ¿qué pasaba? Seguramente, Pablo, yo estoy casado con un incrédulo y yo quiero servir al Señor y dedicarme al Señor, y yo sé que ese hombre es un problema o esa mujer es un problema. ¿Será que me puedo divorciar de ellos porque no son creyentes? O sea, yo como creyente, Pablo, me puedo divorciar de un no creyente porque es que yo quiero consagrarme. Yo he escuchado hermanas decir: hermano, es que este hombre no me deja ir a la reunión de ayuno, no me deja ir a la reunión de esto, no me deja ir a la reunión de esto, solo los domingos y solo... Hermana, el Señor no la manda a divorciarse, así sea. Es más, la manda a someterse. Porque el Señor no viene a destruir los hogares, hermano. El que viene a robar, a matar y a destruir es Satanás. Porque muchas personas llegan al Señor casadas sin el Señor, o sea, con personas incrédulas, y uno de los dos se convierte.
El hecho de que el creyente de la persona se convierta no quiere decir que tenga que acabar con su matrimonio. No manda eso al Señor. O sea, no es la opción va por el otro lado, como él mismo lo va a decir. Y a los demás yo digo, no el Señor, si el hermano tiene mujer que no sea creyente. O sea, Pablo no le puede hablar a la mujer, Pablo le habla al hermano o a la hermana que es creyente. Y ella consiente en vivir con él, no lo abandona. ¿Sí? Ese es el mandamiento del Señor. Si usted está casado con un incrédulo, no lo abandone. ¿Por qué? Porque hoy tenemos líneas bien liberales de los cristianos que separa el pastor o el profeta. La mujer que tú tienes no es tu ungida. El Señor te va a traer tu idónea, la que va a ayudarte a servir. Le acaban el matrimonio al hombre y lo hacen casar con una hermana de la iglesia. Bueno, yo conozco varios casos terribles donde destruyen un hogar porque el pastor mató una... Hermano, yo escuché un pastor, un sinvergüenza, decía esto. Casado, hermano, casado. Que él era copastor. La otra pastora estaba casada y él estaba casado. Y se paró a decir que el Señor le había dado un sueño, que él iba a acabar con el matrimonio que él tenía y que él iba a hacer que se casara con la pastora. Entonces, miren lo tremendo, ¿no? Que el Señor le había mostrado que él iba a quitar, él hablaba de su esposa como un problema y que le iba a permitir casarse con la pastora. Ese era el llamado que el Señor le había hecho. Imagínate lo terrible. ¿Y saben qué hizo el sinvergüenza? Es que le compró un seguro a su esposa de vida, creyendo que el Señor... Y con esa plata iba a construir el templo, hermano. Eso está en la página, yo tengo un documental de eso, es terrible, hermano. ¿Por qué? Porque el matrimonio, aún en el ambiente cristiano, se ha vuelto algo bien fuera de las escrituras, ¿no? Entonces Pablo dice, no, hermano, si usted está casado con un incrédulo, ámelo, sopórtelo, sobrellévelo, ¿no? Porque el Señor no lo manda a divorciar. Dice, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido. O sea que la persona que es creyente trae una bendición a su casa, hermano. Trae la cobertura del Señor, trae la santificación del Señor, trae bendición no solo a la pareja, sino dice que aún a los hijos de la familia. Dice, mira lo que dice Pablo. Y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, Pablo había visto que entre los hermanos que aún estaban casados con incrédulos, Dios había salvado a algunos de los hijos. Entonces Pablo decía, no, el Señor tiene... Y hermano, y que pensando en el matrimonio, pensando en el hogar y en los hijos, siempre es mejor que haya matrimonio. O sea, es muy difícil, a pesar de que se pueda lograr, que una mujer sola eduque a sus hijos. La palabra muestra que hasta es mejor educarla con un hombre, así ese hombre no sea creyente. Nosotros tenemos casos de mujeres, hermano, que no se pueden reunir porque tienen que trabajar en 2 trabajos para sostener a sus hijos. No pueden educar a sus hijos, no pueden estar con sus hijos y llevan una vida bien difícil. No hay cómo estar siempre 2. Y aún la palabra muestra que aún con el incrédulo es mejor llevar el peso que solo. Siempre es bueno que los hijos tengan la figura del papá, siempre es bueno que los hijos tengan la figura de la mamá. Porque aunque sea incrédulo, el Señor dice que nosotros, aun siendo malos, podemos hacer buenas cosas para nuestros hijos. Hasta el papá impío, aún en su impiedad, puede dar buenas cosas a... Claro, hay casos de casos. O sea, en estos temas siempre hay casos de casos. Pero lo que recomienda la palabra es que cuando hay un matrimonio en yugo es igual, el hermano no debe divorciar. Y no digo más, porque ya están mirando como rayado. Ni doy ejemplos ni nada. Solo estamos leyendo. Y dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero Aquí como el Señor, salvo. Aquí Pablo lo dice, pero porque el Pablo conoce las situaciones, así como el Señor conocía las situaciones.
Pero sí, y resaltamos la palabra, incrédulo. Vea, este no es el camino del creyente. Al creyente ya se le dijo algo, ¿cierto? Pero acá en las aldeas está el incrédulo. Se separa. Sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. O sea, en este caso puntual, si el incrédulo, por la fe del hermano, por la convivencia del hogar, por la situación, toma la decisión de irse y divorciarse, el hermano está en la libertad de divorciarse. Eso es lo que dice la palabra. Imagínate, yo ya no quiero estar contigo, ya no quiero estar contigo, ya no... Entonces comienza uno a poner una presión que el Señor no pone. El Señor da libertad, porque la palabra no puede ejercer autoridad sobre una persona que no tiene temor de Dios. En ese caso, hermano, generalmente todas las líneas reformadas, bautistas, presbiterianos, casi todos los hermanos llegan a la conclusión que la palabra da dos opciones: divorcio en cuanto a adulterio, divorcio en cuanto a abandono. La discusión es esta, en cuanto al abandono. ¿Qué es abandono? Entonces hay unos hermanos que dicen, yo no estoy muy de acuerdo, los escucho, pero no estoy muy de acuerdo. Dicen, hermano, el mayor abandono que puede haber es el maltrato. Es cuando un hombre coge a una mujer y comienza a maltratarla, golpearla, eso es el mayor abandono que puede tener un hombre hacia una mujer. Eso dicen unos hermanos, ¿sí? Otros dicen, no, abandono es que el hombre tome la decisión, tramite el divorcio y el divorcio salga a favor de él. Abandono con papeles en medio. Otros dicen, abandono cuando se emborracha y no compra lo de la esta, y abandona y golpea y maltrata. Esos son los dos casos. O sea, la discusión entre los hermanos que están de acuerdo que hay divorcio en abandono es si el punto es maltrato, es si el punto es esto. Ahí viene una discusión. Si es una mujer maltratada, si es una mujer golpeada, si es una mujer... ella puede tomar la decisión de separarse sin divorciarse. Irse ante sus papás, irse ante sus hermanos, tal vez poner un denuncio si su vida está en riesgo, y tal vez orar para que el Señor en ese tiempo de separación le muestre qué debe hacer. Una de las opciones que el Señor le puede mostrar es que el hombre se consiga a otra mujer y ya hay adulterio, ya suéltelo. No tiene por qué estar detrás de él. Si ya en el tiempo de separación él se consigue otra, ya lícitamente la palabra le dice, puede divorciarse. Porque hay casos, una mujer no tiene por qué estar recibiendo golpe, maltrato, abusos en casa, en el nombre del Señor. Es ilógico. No decimos que haya tal para separación, pero sí tome distancia, denúncielo. Hay casos terribles cuando el hombre es un delincuente, hermano, drogadicto, casos donde encuentra al hombre violando a un niño en riesgo a sus hijos. ¿Qué debe hacer la mujer? Guardar por lo menos distancia. Denúncielo por lo que está haciendo, denuncie si él ha caído en delitos y esperar qué pasa. Si el hombre cae en adulterio, ya usted puede. ¿Sí? Si el hombre vive sin mujer, solo, pues usted también quédese sola, sin casar. Eso es lo que yo pienso. Hay hermanos que dicen que ya solo con el maltrato ya es una cuestión ya de abandono. Ahí hay una discusión. Lo dejo ahí en la mesa como para que cada uno lo medite y lo reflexione. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y ahí vuelve el caso anterior. Pues que sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido. O sea, Pablo deja la opción. Tú sigues con el incrédulo y tal vez el Señor en algún momento lo salve. No te lo asegura. Porque hay pasajes que aseguran, hay pasajes que dan la duda y hay pasajes que dicen que no. O sea, a veces tenemos que... hay personas que de verdad el Señor se salvan y se salva toda su casa. ¿Sí? Creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Hay pasajes que te dicen... cree y quizás tu esposo se salve. O sea, no te lo asegura. Y hay pasajes que dice, yo no he venido para traer paz sino espada.
porque en una misma casa estará el uno contra el otro y la causa es Cristo. O sea, es una verdad que tiene varias caras. A veces se salva la familia, puede que se salve la familia y a veces la familia se... Casos como los que leemos. Muchos hogares se acaban cuando uno de los dos se convierte, el otro dice, o Cristo o yo. O sea, ya, separación. Esas son cosas que suceden. Nosotros quisiéramos que en todos los casos fuera salva nuestra casa. Pero el Señor, yo pienso que es bien claro y nos deja la suma de su palabra para ver. Vamos confiando y creyendo en Él, camino a ver cómo es nuestra situación. Y dice, pero a cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Pablo le pone como el sello apostólico. Así se debe tratar estos asuntos en todas las iglesias. Ahora la discusión es el nuevo matrimonio. Esa sí es la discusión, hermano. En este asunto sí ya hay varias posturas. Hay unos hermanos que piensan esto. Hay uno muy conocido que es muy famoso, John Piper, que es un hermano que tiene un buen, en general, muchos hermanos lo reconocen por el ministerio que tiene, y él representa esa corriente de hermanos que dice, no hay nuevo matrimonio. No lo hay, punto. Ellos dicen así. Y dan sus razones. Las razones de él son estas. El pasaje, hay un silencio del Señor Jesús en relación al nuevo matrimonio. Cuando habla solo del nuevo matrimonio es en el caso de cuando se divorció ilícitamente y se comienza un nuevo matrimonio en adulterio, ¿sí? Entonces, ellos atribuyen que el silencio del Señor es una prerrogativa a negar el nuevo matrimonio. Es una postura de muy pocos hermanos. Tal vez el más conocido es este hermano John Piper. Entonces, hay otra postura, la que vamos a decir después, la que de alguna manera yo pienso. Y hay la otra postura, la que no, una que es como intermedia y hay una que totalmente cualquiera se puede volver a casar. Cásese, divorcie, vuelvas a casar y divorcie y vuelva. Ya es otro punto que ya uno dice, tampoco. ¿Sí? O sea, porque se incurre en pecado cuando dice que la palabra que no es lícito. Cuando es lícito, ¿qué pensamos nosotros? En el caso de la fornicación y en el caso del abandono, nosotros pensamos que la víctima, por causa de que el divorcio y la separación no fue causa de su pecado, pensamos que la salvedad del Señor le permite volverse a casar. ¿Por qué creemos que el Señor guarda silencio? Por lo que les decía al comienzo, hermano. La discusión no es en relación al nuevo matrimonio. Porque si usted lee el pasaje de la ley hablaba de que podían volverse a casar. La discusión era por qué había sucedido el divorcio. ¿Sí? O sea, el Señor no está tratando el tema del nuevo matrimonio, porque al guardar silencio, Él también no lo está reprobando. Lo que Él está reprobando es la manera por la que ellos estaban divorciando. ¿Sí me hice entender? Entonces, el silencio da a entender que porque en la ley lo permitía. Es una parte que el Señor no discute. Él guarda silencio porque al parecer ni entre los judíos había discusión sobre el nuevo matrimonio. La discusión era en relación al divorcio. Que todos entendían que el Señor le había... Porque el mismo Señor en Moisés narra la situación donde Él repudia a la mujer, va y se vuelve a casar. No condena que se vaya a volver a casar, sino condena a que se vuelva a separar y quiera volver al primer matrimonio. Pero el segundo matrimonio el Señor no lo repudia. En el caso de que son las víctimas. Porque imagínate, llega un sinvergüenza que adulteró. Acabó con el primer matrimonio, se divorció. Hermano, es que siento casarme con otra hermanita. ¿Usted qué le diría a un sinvergüenza como eso? O sea, tú acabaste con el primer matrimonio por tu fornicación. ¿Quién nos dice que no vas a acabar con el segundo de la misma manera? Como tú destruiste tu primer matrimonio, lo mejor es que te quedes solo. Porque fue tu pecado. ¿Sí ven? Es diferencia. Eso es lo que pensamos nosotros. Usted examínelo y júzguelo. El caso, cuando es víctima, pensamos que puede haber nuevo matrimonio. Cuando es el que causó el divorcio, por fornicación o por abandono, en ese caso sí
según nuestra conciencia, no aplaudiríamos un nuevo matrimonio. ¿Amén? Eso es lo que yo pienso, hermano. Ustedes vayan discerniendo. ¿Qué pasa con una pareja que llega a la comunión, hermano? O un hermano o una hermana que llega a la comunión, que se casó, se divorció, se volvió a casar y llega así. Porque esos casos son hasta de 2 o 3 matrimonios. No, hermano. Hermano, eso sucedió. Sí, este es mi hijo con esta, es mi hijo con aquel. 2 o 3 más, y con todos tuvo hijos. ¿Qué se hace en ese caso, hermano? En ese caso no se le puede añadir al pecado como dio otro pecado. O sea, ya. Pensamos que, como dice Pablo, que todos esos pecados que se cometieron sin Cristo, en ignorancia, el Señor es misericordioso para perdonarlo. No podríamos destruir otro matrimonio por lo que sucedió ya en el pasado. ¿Ahí qué podríamos decir, hermano? Pida perdón al Señor. Vaya, pídale perdón a su pareja anterior, la cual usted destruyó su madre. Pídale perdón a sus hijos y quedaron por ahí volando en situación difícil. Y, hermano, siempre que ha sucedido esa situación, eso siempre trae dolores a futuro. Hijos fuera del matrimonio, situaciones de relaciones antes problemáticas sin Cristo, de divorcio, eso siempre trae dolores de cabeza. Eso es una cruz que se lleva. El Señor lo perdona, el Señor restaura, hasta de pronto le da pero eso siempre va a ser un dolor. Pero bueno, no se puede acabar con el nuevo matrimonio porque sería destruir otra cosa que ya lo que se hizo sin Cristo. Ahora, cuando se hace con Cristo. ¿Sí? Porque todos estos casos, hasta en la iglesia, o sea, ¿qué pasa cuando se hace con Cristo? Lo mismo, si una persona se divorcia, esto no es el pecado imperdonable. En la iglesia puede haber recibimiento, restauración, a veces en la condición que se llega. Pero hay algo que sí uno deja claro. Personas que estando en la comunión de los hermanos, hombres caigan en adulterio y acaben con su matrimonio por eso, esas personas pueden ser restauradas, pero por lo que dice la palabra, vamos a leerlo ahí en 1 Timoteo, personas así no deberían tener un ministerio público en la iglesia. 1 de Timoteo, capítulo 3. O sea, sí, hermano, usted se tiró su matrimonio, tal vez se volvió a casar o está solo y esto, pero si su matrimonio se acabó por su pecado, por su adulterio, por su abandono, por su dureza de corazón, aunque el Señor lo pueda recibir, aunque el Señor lo pueda restaurar, lo podamos recibir como hermano porque todos hemos pecado y el Señor nos reciba misericordia. Sí hay que tener cuidado en los que predican, en los que presiden, en los que gobiernan, en los que tienen un ministerio visible, hermano. Tales personas, cuando hicieron ese pecado, siendo cristianas, no deberían ser o no se les debería permitir tener un ministerio público. Porque mira lo que dice Pablo ahí en 1 Timoteo 3. Y el Señor nos guarde, pero son cosas que dice la palabra. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, el obispado nos habla del gobierno de la iglesia, del pastorado, de los hermanos encargados, los ancianos. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, la persona que está al frente no debe haber asuntos en los cuales se le reprenda que dañen el testimonio de Cristo, que dañen la gloria de Cristo, la santidad de Cristo. Y el primer asunto que se trata es este. O sea, ¿en qué asunto debe ser irreprensible? Marido de una sola mujer. O sea, se puede interpretar de varias maneras. Cero poligamia, ¿no? El hombre de Dios debe ser de una sola mujer, porque esas son cosas a las que ha caído pueblo de Dios. Pero también, hermano, creemos que debe ser un hombre de un solo matrimonio, de un solo testimonio, de un solo hogar, de fidelidad a su esposa, de amor a su esposa. Porque hoy en día el pastor que se divorcia y se vuelve a casar y se divorcia, hoy es tan común, hermano. Pero la palabra habla de irreprensibilidad. La palabra debe decir que los que están al frente deben tener un testimonio. Y como lo hemos enseñado muchas veces,
hay pecados que destruyen nuestro testimonio. Hay pecados que dañan nuestro ministerio, hay pecados que no tienen reversa atrás en cuanto a esto, al perdón, a la comunión con Dios, a la restauración. Dios puede restaurar nuestro hogar, Dios puede perdonar a nosotros, Dios puede restaurarnos, pero la duda es el ministerio. La duda es el ministerio. Lo mismo en cuanto a este asunto, hay hermanos que dicen, bueno, pero si pasan 10 años y el hombre restaura su testimonio, bueno, pero que tenga que pasar por lo menos 10 años. Porque a veces se cae en el pecado, se daña el hogar y al año ya quieren estar predicando. Pero la idea, por lo que dice el pasaje, es que irreprensible, o sea, ser irreprensible es ser irreprensible. Como decíamos ahorita, cuando ha sucedido antes de Cristo, digamos una persona que llega acá, como decíamos, 2 matrimonios, hijos, pues es que ahorita en Cristo todo es nuevo. O sea, Él no causa mal testimonio porque no lo hizo cuando estaba en Cristo. El problema es cuando se hace en Cristo. Y es una persona visible, que predica, que gobierna, que ahí ya causa mal testimonio. Cuando es una persona que viene sin Cristo, como decíamos ahorita, él puede tener hasta un llamamiento, pero él va a cargar con el peso de no poder educar a sus hijos en el Señor, porque sus hijos fuera del hogar, él no va a poder disciplinarlos, él va a tener un lunar ahí, porque va a tener sus hijos muchas veces andando sin el Señor y él sin poder hacer nada porque están fuera de su casa. Entonces, bueno, la pregunta y el video que compartimos en internet era: ¿en qué casos un cristiano se puede divorciar? Pues por lo que uno ve en la palabra, existen estos 2 casos. El caso de fornicación y en el caso de abandono. La línea reformada por la Confesión de Westminster, ellos dicen que el caso de abandono debería hacerse con papeles para que sea un divorcio y no una separación como la que habla Pablo, ¿sí? Porque cuando hay separación, una cosa es separación y otra cosa es divorcio. Entonces, en el caso de abandono, se concluye, o ellos lo dicen en esa confesión, que el abandono con divorcio, o sea, con papeles, que ya el cristiano tenga la libertad de conciencia, que está libre. Por eso, ¿por qué pensamos que también hay nuevo matrimonio? Porque hay absolución de contrato, ahí el divorcio rompe todo el compromiso legal que tienen las 2 personas. Entonces, si no hubiera nuevo matrimonio, pues ¿para qué divorciarse? Solo quedarse separado. Pero el divorcio corta con todo el compromiso que se tenía con la persona. Entonces los hermanos reformados en esa confesión, que me parece muy sabio, dice que se haga con papeles, para que haya un corte en la situación. El Señor nos ayude, hermanos. Eso es lo que dice la palabra sobre estos temas. Yo prefiero creer la palabra que los sueños, que a veces... Hermano, hace poco nos invitaron a la casa de un hermano y salió la tía del hermano. El esposo la abandonó, lleva 3 años con otra mujer y le preguntaron que qué debía hacer y ella dice: no, hace 2 meses el pastor nos profetizó y me dijo algo que yo era para mí. A ti, mujer, que tu esposo te abandonó. Imagínate una congregación, a cuántas mujeres en esa situación. El Señor te dice que lo esperes, que Él lo va a traer. Imagínate, 3 años, ya hijos fuera del matrimonio, otro matrimonio, ¿qué lo va a traer? O sea, eso es engañar el corazón de una mujer, hermano. Y la palabra le dice ya, sí, la palabra le habla algo ya, muy... Entonces en estos casos es mejor seguirnos por lo que dice la palabra. Les pido disculpas y en algo... Perdón, sí puedo... el abandono se da por parte de un creyente. Ese es otro caso. Un hermano ha dado un caso de esto. Tenemos el caso de creyentes, uno abandonando al otro y queriendo divorciarse. ¿Qué dice la palabra? Si tu hermano peca contra ti, habla con él a solas. Si no te escucha, trae contigo 2 hermanos. Si no te escucha, háblalo con la iglesia. Si no escucha la iglesia, ese no es hermano. Tenle por gentil. O sea, una persona que tiene profesión de cristianismo, pero no tiene ningún temor de Dios. La iglesia debería tratarlo como un impío. O sea, la iglesia debe buscar solucionar el matrimonio. Pero si la parte en su dureza dice, yo esto, entonces se está notando que no es cristiano, sino que es gentil. O tal vez sea cristiano, muy adentro, muy allá donde no se ve. Pero la palabra dice que se le trate como impío.
¿Por qué? Porque no escuchó al hermano a solas, no escuchó a los testigos, no escuchó a los ancianos probablemente, no escuchó a la iglesia, sino que se endureció. Entonces ya la palabra dice que lo tratemos como un impío. Ese es, bueno, es el caso donde pasa algo donde aparentes son creyentes, pero hay una irrealidad, o sea, no. Que Pablo le dice a los creyentes estos y a los impíos estos. Entonces, si el creyente actúa como impío, ¿cómo se le debe tratar? Como impío. Amén. Bueno, vamos a hablar para terminar. No quiero más preguntas. Preguntas por correo y se responden en internet, hermano. A los 15 días. El Señor nos ayude. Hay un folleto muy bueno del hermano Gino, por ahí está, para que lo lean ahí. Yo puse un enlace de la página que se llama igual, divorcio, matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio de 3 hermanos muy serios. Los 3 vale la pena escucharlos. Complementan mucho la visión. Para que escuchen otros hermanos, amén. Son hermanos que son confiables en el sentido de que tienen buen testimonio. Hermanos que predican la palabra de una manera muy seria y tratan estos temas. Entonces a veces es bueno escuchar a Lucas, a Marcos, a Juan, a Mateo, para tener una visión completa del asunto. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, en el día de hoy por este tiempo, Señor, juntos delante de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos enseñes, que tú nos abras las escrituras y nos des entendimiento, Señor, que tú bendigas tu palabra y la uses, Señor, para guiarnos, para corregirnos, para exhortarnos, para enseñarnos, Señor, para librarnos tal vez, Señor. Tú has sido bueno y nos has dejado un manual de vida, Señor, un manual de vida que permanece para siempre, Señor. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre y nosotros queremos es cavar al lugar seguro donde se encuentra la roca que son tus palabras y sobre esa roca edificar nuestras casas, Señor. Edificar tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ser siervos prudentes, siervos fieles, Señor, que aman tu palabra, que escudriñan tu palabra, que obedecen tu palabra, que honran tu palabra, Señor, para que al venir la prueba y los vientos, Señor, allá tu casa permanezca firme, Señor. Bendice este mensaje y llévalo, Señor, para gloria de tu nombre, Señor, a todos aquellos que han de escucharlo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ao leão de Judá.